Las estrellas se veían diferentes desde el puente de la UE. Desafiante. El capitán Jake Morrison se quedó de pie ante la ventana principal y observó cómo su nave descendía del hiperespacio. Las brillantes luces de soles distantes llenaban el oscuro espacio que los rodeaba. Su nave era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, y parecía una gigantesca bestia metálica flotando en el vacío. Jake llevaba 20 años en el espacio, pero aún se asombraba al ver nuevos sistemas estelares. Sin embargo, hoy era especial. Hoy iban a conocer a los extraterrestres que controlaban la mayor parte de la galaxia. El Consejo Galáctico había sido un misterio para los humanos durante mucho tiempo. Ahora, Jake y su tripulación estaban a punto de descubrir qué querían realmente. «Capitán, estamos detectando muchas naves alienígenas en este sistema», dijo la teniente Amy Carter. Era joven, quizá de 25 años, y era muy buena leyendo los sensores de la nave. Su voz sonaba emocionada, pero también preocupada. «Dot». Jake se acercó a mirar. En su pantalla, había docenas de puntos rojos que mostraban naves alienígenas dispersas por el sistema. En el centro había una enorme estación espacial que parecía una ciudad metálica flotando en el espacio. «¿Cuántas naves estamos viendo, Amy?» «Al menos 50, señor. Quizás más. Son de diferentes tipos. Algunas son grandes, otras pequeñas. Nunca había visto tantas naves alienígenas diferentes en un solo lugar». El comandante Rick Hayes se acercó a Jake. Rick era su segundo al mando y su mejor amigo. Habían servido juntos durante 10 años. «Capitán, esto es mucho más de lo que esperábamos. El Consejo dijo que era solo una simple reunión sobre nuestra solicitud de membresía». Jake asintió. Durante meses, la Tierra había estado intentando unirse al Consejo Galáctico. Los humanos habían estado explorando el espacio durante 200 años y habían conocido varias razas alienígenas. La mayoría eran bastante amigables, pero todos parecían tener miedo de algo. El Consejo era ese algo. Controlaban las rutas comerciales, promulgaban leyes y decidían qué razas podían expandirse a nuevas áreas del espacio. «Abran un canal a todas las naves», dijo Jake. «Háganles saber que estamos aquí». El oficial de comunicaciones, un hombre llamado Tony García, presionó algunos botones en su consola. «Canal abierto, capitán». Jake habló claramente por el micrófono. «Soy el capitán Jake Morrison de la nave Defiant de la Tierra Únida. Estamos aquí para la reunión programada sobre la membresía de la humanidad en el Consejo Galáctico. Venimos en son de paz». La respuesta no fue la que Jake esperaba. En lugar de mensajes de bienvenida, las naves alienígenas comenzaron a moverse. Algunas comenzaron a alejarse de la nave de guerra humana. Otras comenzaron a cargar sus armas. Los sistemas defensivos de la estación espacial se activaron con un destello de energía. «Señor, no parecen contentos de vernos», dijo Amy. Sus instrumentos mostraban sistemas de armas activándose en todo el sistema. Rick estudió la pantalla táctica. «Capitán, creo que tenemos un problema. Estas naves no están aquí para una simple reunión. Esto parece una reunión militar». Jake sospechaba que esto podría suceder. Durante meses, los servicios de inteligencia de la Tierra habían estado monitoreando las comunicaciones alienígenas. Habían descubierto que el Consejo no planeaba acoger a la humanidad. En cambio, planeaban contenerla. Los alienígenas les tenían miedo a los humanos, y Jake empezaba a comprender por qué los humanos eran diferentes de la mayoría de las razas alienígenas. Eran agresivos, creativos y aprendían rápido. En tan solo 2 siglos, habían pasado de volar cohetes primitivos a construir enormes naves de guerra que podían cruzar la galaxia. La mayoría de las razas alienígenas habían tardado miles de años en alcanzar el mismo nivel tecnológico. «Amy, ¿qué ves en los sensores?», preguntó Jake. «Las naves alienígenas son viejas, señor. La mayoría parecen construidas para presumir, no para luchar, pero hay muchas. Si nos atacan todos a la vez, podríamos estar en problemas». Jake sonrió. La Defiant no era una nave cualquiera. Era la nave de guerra más avanzada que la Tierra jamás había construido. Utilizaba tecnología que los humanos habían desarrollado estudiando artefactos alienígenas y mejorándolos con ingeniería humana. Las armas de la nave eran más poderosas que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto antes. «Todas las estaciones, prepárense para un posible combate», anunció Jake por el intercomunicador de la nave. «Esto no es un simulacro. La tripulación del Defiant se había entrenado para este momento. Todos eran voluntarios,
los mejores y más brillantes que la Tierra podía ofrecer. Sabían que no solo representaban a su nave o a su armada. Representaban a toda la humanidad. La DRA. Lisa Parker, la oficial científica de la nave, levantó la vista desde su estación. Capitán, estoy detectando algunas señales tecnológicas muy antiguas de varias de las naves alienígenas. Algunas de estas naves tienen miles de años. Eso explica por qué se ven tan elegantes, dijo Rick. Son piezas de museo. Jake observó cómo aparecían más naves alienígenas en los sensores. El Consejo había convocado a representantes de toda la galaxia a esta reunión. Estaban los Centauri, una raza de seres altos de 4 brazos que afirmaban ser la civilización más antigua de la galaxia. Estaban los Koruk, una especie de guerreros reptilianos que controlaban una gran Imperio G. También estaban los veganos, extraños seres cristalinos que vivían en las partes distantes del espacio. Capitán, dijo Amy. Recibimos una transmisión de la Estación Espacial Estadounidense. Es el líder del Consejo. Ponlo en pantalla, ordenó Jake. La pantalla principal mostraba una criatura alienígena con 4 brazos y 2 largas cejas. Vestía túnicas elaboradas y parecía muy importante. Cuando habló, su voz fue traducida por la computadora de la nave. Nave humana, no eres bienvenido aquí. Date la vuelta y abandona este sistema inmediatamente. Jake dio un paso al frente. Soy el Capitán Morrison. Nos invitaron a esta reunión. Hemos seguido todos sus protocolos. Sus protocolos fueron una prueba, dijo el alienígena. Una prueba que su especie ha fallado. Son demasiado peligrosos para ser admitidos en la comunidad galáctica. ¿Peligrosos? ¿Cómo? Preguntó Jake. Nunca hemos atacado a ninguno de los suyos. Hemos seguido todas sus reglas. Los extraterrestres se acercaron. Lo que podría haber sido ira. Su especie es joven y agresiva. Te expandes demasiado rápido y aprendes demasiado rápido. La galaxia ya ha visto razas como la tuya. Siempre traen destrucción. Jake sintió que su ira crecía, pero mantuvo la voz serena. No estamos aquí para destruir nada. Queremos unirnos a la comunidad galáctica y aprender de ti. Eso es lo que todos dicen, respondió el alienígena. Pero hemos tomado nuestra decisión. Regresarás a tu sistema natal y te quedarás allí. Cualquier intento de expandirse más allá de sus fronteras actuales será respondido con fuerza. La transmisión terminó, dejando a Jake y su tripulación en silencio. Habían venido con la esperanza de unirse a la comunidad galáctica como iguales. En cambio, se les decía que regresaran a casa y se quedaran allí como niños. «¿Órdenes, capitán?», preguntó Rick. Jake miró a su tripulación. Todos lo observaban, esperando su decisión. Eran buenas personas que se habían ofrecido como voluntarias para servir a su especie. Merecían algo mejor que ser despedidas y enviadas a casa avergonzadas. «No nos vamos», dijo Jake. «Vinimos a hablar, y vamos a hablar. Si quieren detenernos, tendrán que intentarlo». La tripulación del puente asintió. Sabían que este momento podría llegar. La Tierra no había construido el Defiant solo para explorar el espacio. Lo habían construido para defender el derecho de la humanidad a existir entre las estrellas. «Todos a sus puestos de combate», anunció Jake. «Mostrémosles de lo que los humanos son realmente capaces». La tripulación del Defiant se movió rápidamente a sus posiciones. Los enormes motores de la nave zumbaban con potencia al activarse sus sistemas de armas. A lo lejos, la flota alienígena comenzó a avanzar hacia ellos. La batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar. La Cámara del Consejo rebosaba de energía nerviosa mientras representantes alienígenas de toda la galaxia se reunían para una reunión de emergencia. La enorme estación espacial tenía docenas de salas de reuniones diferentes, pero esta era la más grande que podía albergar. Representantes de 100 mundos diferentes, y hoy estaba casi llena. El alto consejero Dex, de los Centauri, se encontraba en el centro de la cámara circular. Sus antebrazos se movían al hablar y sus 2 largos oculares giraban para mirar a diferentes. «Representantes, compañeros», dijo, y su voz se transmitió por el sistema de traducción. «Nos enfrentamos a una crisis como ninguna que hayamos visto en 1000 años». La cámara estaba llena de criaturas de todas las formas y tamaños imaginables. Estaban los altos y delgados acuarianos, con su piel y branquias azules. Estaban los mineros bajos y robustos de los mundos del cinturón de asteroides. Incluso había algunos seres de energía que parecían bolas de luz flotantes.
Todos hablaban a la vez, creando un ruido que dificultaba la reflexión en la sección de visitantes. La embajadora Ellen Brooks permanecía sentada en silencio, observando el caos. Era la jefa diplomática de la Tierra, una mujer de unos 50 años que había dedicado toda su carrera a lidiar con situaciones difíciles. Tenía el pelo canoso y una mirada amable, pero cualquiera que la conociera entendía que no era alguien a quien subestimar. Ellen había sido soldado antes de convertirse en diplomática. Había luchado en las guerras de Próxima cuando los humanos se encontraron por primera vez con alienígenas hostiles. Sabía lo que era enfrentarse a un enemigo que quería destruir a su pueblo. Esa experiencia le había enseñado a estar preparada para cualquier cosa. La nave humana es enorme, dijo el general Cororax del Imperio Córico. Era un gran reptil con dientes y garras afiladas. Nuestras naves de guerra más grandes solo tienen la mitad de ese tamaño. ¿Cómo construyeron algo tan grande? Un representante del colectivo vegano levantó uno de sus brazos cristalinos. Los veganos eran seres extraños hechos de cristal viviente que se comunicaban mediante patrones de luz. Más preocupante es su tecnología. El vegano dijo que aparecieron al límite del alcance de nuestros sensores sin previo aviso. Su capacidad de sigilo supera con creces lo que esperábamos. El consejero Bit, del mundo acuático, habló a continuación. Su voz burbujeaba a través del casco lleno de agua que llevaba. Nos han estado observando durante meses. Nuestros servicios de inteligencia han detectado equipos de monitoreo en varios sistemas. Saben más sobre nosotros. De lo que sabemos de ellos. Ellen se levantó lentamente. La cámara quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Era la única humana en la sala y todos querían escuchar lo que tenía que decir. Honorables consejeros, comenzó Ellen con voz tranquila y firme. ¿Puedo hablar? Dex fió la vista en ella. La representante humana será escuchada. Ellen caminó hacia el centro de la cámara. No era una mujer alta, pero se movía con confianza. Mi gente ha sido paciente con este proceso. Hemos llenado sus formularios, respondido sus preguntas y esperado su decisión. Hemos hecho todo lo que nos pidieron. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Pero no somos estúpidos. Sabemos que no han estado hablando de membresía. Han estado hablando de contención. Murmullos recorrieron a los alienígenas reunidos. Varios representantes se removieron incómodos en sus asientos. Ellen acababa de decir lo que todos pensaban, pero nadie quería admitirlo. Su especie es peligrosa, dijo un representante del colectivo basado en Silicon. Son jóvenes, agresivos y se expanden demasiado rápido. La galaxia ya ha visto razas como la suya. Ellen sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Hablan de las guerras de los destructores, la expansión de la colmena, la rebelión de las máquinas. Sí, hemos estudiado su historia. Sabemos por qué les temen a las razas jóvenes y agresivas. Se acercó a la pantalla principal y la activó con un gesto. Aparecieron imágenes de colonias humanas que mostraban ciudades y granjas pacíficas. Pero se equivocaron en su análisis. Asumes que ser jóvenes y agresivos nos hace como los demás. ¿No has considerado que eso podría hacernos diferentes? ¿Diferentes en qué? Preguntó el general Cororax. Las razas que temen de su pasado. Somos destructores. Consumieron recursos, esclavizaron poblaciones y no dejaron más que muerte tras de sí. Somos constructores. Creamos. Mejoramos. Hacemos las cosas mejores de cómo las encontramos. La pantalla cambió para mostrar misiones de rescate humano, instalaciones médicas y proyectos de terraformación. En los últimos 50 años, hemos rescatado poblaciones de 7 mundos moribundos. Hemos compartido nuestra tecnología médica con 12 especies diferentes. Nunca hemos esclavizado a nadie ni destruido un planeta por sus recursos. Un representante de los seres de energía brilló con lo que podría haber sido interés, pero vinieron aquí en una nave de guerra. La expresión de Ellen se endureció. Vinimos aquí en una nave de guerra porque sospechábamos que podrían intentar obligarnos a regresar a nuestro rincón del espacio. Esperábamos estar equivocados, pero nos preparamos para la posibilidad de que tuviéramos razón. La cámara estalló en voces furiosas. Varios representantes se pusieron de pie y comenzaron a gritar. Ellen esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. La nave en órbita se llama Defiant. Dijo que representa 2 cosas. Primero, representa nuestro compromiso de defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Segundo, representa nuestras capacidades tecnológicas.
No somos la especie primitiva que parecen creer. Vex levantó los brazos pidiendo silencio. Su nave es impresionante, pero solo es una. Las flotas combinadas del Consejo se cuentan por miles. Ellen asintió. Es cierto, pero cantidad no es lo mismo que calidad. Nuestra nave incorpora tecnologías que su especie abandonó hace mucho tiempo porque se acomodaron a lo que tenían. Volvió a activar la pantalla. Esta vez mostraba las especificaciones técnicas de las armas y defensas del Defiance. Los representantes alienígenas estudiaron la información con creciente preocupación. Sus cañones de plasma son efectivos contra la mayoría de los objetivos. Ellen continuó, pero se basan en diseños milenarios. Sus escudos son fuertes, pero usan patrones de energía que aprendimos a contrarrestar hace décadas. Sus naves son hermosas, pero fueron construidas para ceremonias, no para la guerra. La cámara quedó en silencio. Ellen tenía toda su atención. No vinimos aquí a amenazar a nadie. Dijo, vinimos aquí para unirnos a la comunidad galáctica, pero no seremos enjaulados, controlados ni tratados como niños. Somos un pueblo libre y pretendemos seguir siendo libres. De repente, las alarmas empezaron a sonar por toda la estación espacial. Las luces de emergencia parpadearon en rojo y voces automatizadas anunciaron una alerta para todo el sistema. Algo estaba sucediendo afuera. Vex activó su dispositivo de comunicación. Informe del centro de control. La voz que respondió estaba llena de pánico. Hola, consejero, tenemos un contacto masivo que emerge del hiperespacio en el borde del sistema. No responde a nuestras comunicaciones. Ellen sintió un escalofrío. Tenía un mal presentimiento. ¿Qué clase de contacto?, exigió Vex. Señor, es enorme. Más grande que cualquier cosa en nuestras bases de datos y se dirige directamente hacia nosotros. La pantalla principal se activó automáticamente, mostrando la vista de las cámaras externas de la estación. Lo que vieron dejó a todos los seres en la cámara paralizados de terror. Algo antiguo y terrible emergía de la oscuridad del espacio. Era enorme, orgánico y muy vivo. Después de 3000 años de sueño, uno de los devoradores había despertado. La mayor pesadilla de la galaxia había regresado. Un puente del Sepiant de la UE estalló en un caos controlado cuando la enorme criatura alienígena apareció en sus sensores. El capitán Jake Morrison miró la pantalla principal con incredulidad. La cosa era enorme, fácilmente 10 veces más grande que su nave, y parecía sacada de una pesadilla. ¿Qué demonios es esa cosa?, preguntó el comandante Rick Hayes. Su voz estaba llena de asombro y miedo. Las manos de la teniente Amy Carter revolotearon sobre su panel de control mientras intentaba interpretar las lecturas. Capitán, estoy obteniendo señales orgánicas y mecánicas de lo mismo. Objetivo, no se parece a nada que haya visto antes. La computadora no puede clasificarlo. Jake estudió la criatura en la pantalla. Era larga y retorcida, con lo que parecían partes metálicas que crecían de carne viva. Extrañas luces pulsaban a lo largo de su superficie y tentáculos tan gruesos como edificios de una ciudad ondeaban en el vacío del espacio. Consígueme una línea directa con la estación del Consejo. Jake ordenó que el canal de comunicación se activara, mostrando el rostro aterrorizado del alto consejero Dex. Los 4 brazos del líder alienígena temblaban y sus pedúnculos oculares se movían frenéticamente. Nave humana, debe partir inmediatamente, dijo Vex con la voz llena de pánico. Ese es un devorador principal. Su nave no puede sobrevivir a un encuentro con él. Consejero, ¿qué es exactamente un devorador?, preguntó Jake, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Antes de que Vex pudiera responder, la doctora Lisa Parker se adelantó desde su estación científica. Era una joven de cabello castaño corto y ojos inteligentes. Capitán, estoy analizando los patrones de energía de la criatura. Sin duda está viva, pero también tiene componentes mecánicos integrados. Es como una máquina viviente. La respuesta vino de una fuente inesperada. La voz de la embajadora Ellen Brock llegó a través del sistema de comunicación desde la estación del Consejo. Capitán, estoy accediendo a los registros históricos del Consejo. Los devoradores eran la mayor amenaza de la galaxia hace 3000 años. Devoraban sistemas estelares enteros antes de que las razas antiguas lograran obligarlos a hibernar. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Y ahora uno de ellos ha despertado. ¿Qué lo despertó? La DRA. Parker estudió sus instrumentos con creciente preocupación. Capitán, la criatura está extrayendo energía de todo lo que la rodea.
Los motores de nuestra nave, los sistemas de energía de la estación espacial, incluso la propia estrella. Es como un vampiro energético gigante. En la pantalla principal, el devorador se acercaba a la estación del Consejo. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre las naves alienígenas más pequeñas que estaban dispersas por el sistema. Varias de las naves alienígenas ya intentaban huir, pero sus motores perdían potencia a medida que la criatura se alimentaba de su energía. Señor, la flota del Consejo solicita nuestra ayuda, informó Tony García desde la estación de comunicaciones. Nos ofrecen ser miembros de pleno derecho del Consejo y una alianza militar si nos enfrentamos al devorador. Jake casi rió. Hace unas horas, estos mismos alienígenas intentaban obligar a la humanidad a regresar a la Tierra. Ahora pedían ayuda a las mismas personas a las que habían rechazado. Amy, ¿qué hacen las naves alienígenas?, preguntó Jake. La mayoría intenta huir, señor. Las pocas que luchan no tienen mucho éxito. Sus armas apenas rozan la piel de la criatura. Jake observó cómo varias naves alienígenas disparaban sus cañones de plasma contra el devorador. Los brillantes rayos de energía impactaron la superficie de la criatura, pero no tuvieron ningún efecto visible. Era demasiado grande y resistente para que sus armas la dañaran. El capitán, el ingeniero jefe Paul Martínez, dijo por el intercomunicador: «Leo fluctuaciones masivas de energía en todo el sistema. Esa cosa está drenando energía de todo en un radio de 100.000 km». Jake tomó una decisión. El Defiant había sido construido precisamente para este tipo de situación. La humanidad siempre se había enfrentado a adversidades imposibles y había encontrado la manera de ganar. Esto no sería diferente. Todos a sus puestos de combate, anunció Jake por el sistema de comunicación de la nave. Vamos a enfrentarnos al devorador. Para esto nos entrenamos. La tripulación del Defiant se movió con una eficiencia demostrada. Habían practicado situaciones de combate cientos de veces. Todos en la nave conocían su trabajo y estaban listos para hacerlo. Carguen el cañón principal, ordenó Jake, y preparen los torpedos de antimateria. Las armas del Defiant eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. Mientras que la mayoría de las razas alienígenas usaban armas de plasma o energía, los humanos habían desarrollado algo mucho más peligroso. Su cañón principal disparaba un rayo que atacaba la materia a nivel atómico, destrozando literalmente los objetivos desde el interior. Capitán, todas las armas listas, informó el teniente Stone desde la estación de control de armas. Jake estudió la pantalla táctica. El devorador seguía avanzando hacia la estación del Consejo, aparentemente sin percatarse de que la nave humana se preparaba para atacarlo. Eso podría darles ventaja. Disparen el cañón principal, ordenó Jake. El rayo que salió disparado del Defiance. El arma principal era invisible a simple vista, pero sus efectos fueron inmediatos y dramáticos. El rayo de disrupción cuántica impactó en el costado del devorador, y por primera vez en 3000 años, la antigua criatura gritó. El sonido no se escuchó a través del espacio, pero se sintió. Todos los seres vivos del sistema sintieron el dolor y la rabia de la criatura mientras las ondas psíquicas los inundaban. En la estación del Consejo, los alienígenas se desplomaron al ser alcanzados por el ataque mental. Impacto directo, informó Amy con voz emocionada. El salón de la criatura está dañado, pero ya está empezando a repararse. Jake observó fascinado cómo el costado herido del devorador comenzaba a sanar. Creció tejido nuevo sobre la zona dañada y los componentes metálicos se reestructuraron. La criatura se estaba adaptando a su ataque. Está aprendiendo, dijo el Dr. Parker con interés científico y horror. Los sistemas de reparación de la criatura están analizando nuestra arma y construyendo defensas contra ella. El devorador dirigió su atención a la nave humana. Enormes tentáculos se extendieron hacia el Defiant y la energía comenzó a acumularse en la superficie de la criatura. Se preparaba para contraatacar. Fuego entrante, advirtió Amy. Múltiples firmas de energía se acumulaban. El ataque del devorador se produjo como rayos de vetas de energía pura que deformaron el espacio a su alrededor. Los escudos del Defiance absorbieron la mayor parte del impacto, pero la nave se sacudió bajo el ataque. Escudos al 80%, informó el oficial de sistemas defensivos. Esa cosa golpea más fuerte que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Jake apretó los dientes. Esta iba a ser una larga pelea. Dispararon torpedos de antimateria a toda velocidad. 3 torpedos salieron disparados de los grandes tubos del Defiance, cada uno con suficiente poder destructivo para destruir una pequeña luna.
Impactaron la superficie del devorador y explotaron en brillantes destellos de luz. El grito de la criatura fue aún más fuerte esta vez, y Jake pudo ver enormes heridas abiertas en su sala. Pero incluso mientras observaba, el daño comenzó a sanar. El devorador no solo era resistente, sino casi indestructible. «Capitán, apenas le estamos haciendo daño», dijo Rick. «¿Cómo se supone que vamos a matar algo que puede curarse de cualquier daño que le inflijamos?» Jake estudió la criatura en la pantalla. Era antigua, poderosa y casi invulnerable. Pero no era invencible. Nada era invencible. Los humanos aprendieron esa lección hace mucho tiempo, cuando se enfrentaron a su propia extinción y sobrevivieron. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho. Jake dijo, encontramos la manera de ganar. La batalla por el futuro de la galaxia había comenzado, y Jake Morrison estaba decidido a que la humanidad no perdiera. La batalla entre el UE Defiant y el Devorador llevaba 3 horas en plena batalla. El capitán Jake Morrison se secó el sudor de la cara mientras observaba la pantalla táctica. Su nave había sufrido graves daños, pero la tripulación seguía luchando con todas sus fuerzas. Tenían un informe de estado. Jake llamó a sus oficiales. Integridad del casco al 60%. El comandante Rick Hayes informó. El blindaje resiste, pero no podemos soportar mucho más daño. La teniente Amy Carter levantó la vista de su estación de sensores con preocupación. Capitán, hemos disparado casi todos nuestros torpedos de antimateria. Después de la siguiente salva, nos quedarán solo armas convencionales y el cañón principal. Jake asintió con gravedad. El devorador había demostrado ser aún más resistente de lo que esperaban. Cada vez que lo dañaban, los sistemas de reparación de la criatura curaban las heridas y lo fortalecían. Era como luchar contra un enemigo que aprendía de cada ataque. La DRA. Lisa Parker había estado estudiando los patrones de comportamiento de la criatura durante toda la batalla. Capitán, creo que entiendo cómo funciona esta cosa. No solo se recupera de nuestros ataques. Copia nuestra tecnología y la incorpora a sus propios sistemas. Era una idea aterradora. Si el devorador pudiera robar tecnología humana y usarla contra ellos, la batalla sería imposible de ganar. ¿Puedes evitar que copie nuestros sistemas?, preguntó Jake. Tal vez, dijo el Dr. Parker. Pero tendría que apagar nuestras redes informáticas principales y enrutar todo a través de los sistemas de respaldo. Seríamos vulnerables durante unos 10 minutos. Jake consideró las opciones. 10 minutos era mucho tiempo en una batalla espacial. El devorador podría causar graves daños a su nave en ese tiempo. Pero si no impedían que copiara su tecnología, perderían de todos modos. Háganlo, decidió Jake. Y mientras trabajan en eso, preparen el protocolo Omega. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. El protocolo Omega era el arma más peligrosa de la humanidad, algo tan poderoso que había sido clasificado en los niveles más altos del gobierno. Implicaba convertir los reactores de fusión de la nave en un arma controlada de agujero negro. El ingeniero jefe Paul Martínez habló por el intercomunicador desde la sala de máquinas. Capitán, el protocolo Omega está listo, pero una vez que lo activemos, no hay vuelta atrás. Tendremos unos 5 minutos antes de que el campo gravitacional se vuelva incontrolable. Jake comprendió los riesgos. Si usan el protocolo Omega, podrían destruir al devorador, pero también podrían destruirse a sí mismos. Estaban en proceso. Era un arma de último recurso. Todos, prepárense para maniobras de emergencia, anunció Jake por el sistema de comunicación de la nave. Vamos a intentar algo nunca antes hecho. Mientras los sistemas del Defiant se apagaban, el devorador presionó su ataque. Los enormes tentáculos de la criatura se extendieron hacia la nave humana, aparentemente averiada. Las armas de energía integradas en los tentáculos comenzaron a cargar para asestar un golpe mortal en la Cámara del Consejo. La embajadora Ellen Brooks observaba la batalla con creciente preocupación. Los representantes alienígenas permanecieron en un silencio aterrorizado mientras presenciaban la lucha entre la nave humana y el antiguo monstruo. Su nave no puede ganar, dijo el alto consejero Tex, aunque su voz transmitía menos seguridad que antes. Ninguna nave ha derrotado jamás a un devorador. Ellen sonrió con tristeza. Están pensando como personas que han estado cómodas durante demasiado tiempo. Pensamos como una especie que ha luchado por sobrevivir desde el día en que nacimos. En la pantalla principal, el Defiance volvió a la vida repentinamente. Sus motores se encendieron a máxima potencia y la enorme nave de guerra avanzó a una velocidad increíble. El devorador,
Sorprendido por el repentino movimiento, intentó retirar sus tentáculos, pero ya era demasiado tarde. Una nave humana impactó el cuerpo principal de la criatura con una fuerza tremenda. La colisión envió ondas de choque a través de ambas naves, pero el casco reforzado del Defiance se mantuvo unido. En el momento del impacto, Jake activó el protocolo Omega. El efecto fue inmediato y devastador. Un agujero negro controlado se formó dentro del cuerpo del devorador, creando un campo gravitacional que comenzó a desgarrar a la criatura desde adentro. Los antiguos sistemas de reparación de los depredadores no pudieron absorber el daño como si fueran suyos. La masa se volvió contra él. El grito de muerte del devorador resonó en el espacio al ser consumido por la singularidad artificial. Su cuerpo biomecánico colapsó hacia adentro, desapareciendo en el agujero negro que los humanos habían creado. Tras 3000 años aterrorizando la galaxia, uno de los devoradores finalmente murió. El Defiant se separó de la criatura que colapsaba. Su sala estaba marcada, pero intacta. La tripulación había logrado lo imposible. Habían matado a un monstruo contra el que las civilizaciones más grandes de la galaxia habían renunciado a luchar. «Informe de situación», gritó Jake, con la voz ahogada por el estrés de la batalla. «La criatura ha desaparecido», informó Amy con asombro. «El agujero negro está estable y contenido». «Lo logramos, capitán». «De verdad lo logramos». La tripulación se llenó de vítores al darse cuenta de que habían sobrevivido. Se habían enfrentado a la mayor prueba de la humanidad y habían salido victoriosos. La galaxia nunca volvería a ser la misma en la Cámara del Consejo. Los representantes alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito. Acababan de presenciar cómo una sola nave humana lograba lo que sus flotas combinadas no habían podido durante miles de años. «Imposible», susurró el general Corax del Imperio Córico. «¿Cómo lo hicieron?» Ellen Brock se puso de pie y se dirigió a la asamblea. «Lo hicieron porque son humanos. No nos rendimos ante las adversidades. Encontramos la manera de ganar». El canal de comunicación cobró vida y el rostro del capitán Morrison apareció en la pantalla principal. Parecía cansado, pero victorioso. «Estación del Consejo, aquí el capitán Morrison. El devorador ha sido destruido. La amenaza inmediata ha terminado». «Hola, consejero». Tex dio un paso al frente, con los antebrazos temblando de emoción. «Capitán Morrison, en nombre del Consejo Galáctico, yo. Disculpen formalmente por nuestras acciones anteriores. Nos equivocamos sobre su especie», Jake asintió cortésmente. «Disculpa aceptada, consejero, pero aún necesitamos hablar sobre el lugar de la humanidad en la galaxia». «Por supuesto», dijo Beck rápidamente. «La membresía completa en el Consejo es suya, junto con el apoyo que necesite». Pero Jake tenía preocupaciones más importantes. «Comandante Hayes, ¿está detectando otras señales de devoradores en la zona?» Rick revisó sus instrumentos y palideció. «Capitán, detecto 3 contactos más en el límite del alcance del sensor. Todos se dirigen hacia sistemas poblados». Jake sintió un nudo en el estómago. Un devorador ya había sido bastante difícil de derrotar. 3 más serían una pesadilla. «Consejero», Jake dijo, «necesitamos formar un grupo de trabajo conjunto de inmediato. La Defiant puede con una de estas criaturas, pero no podemos estar en 3 lugares a la vez». Bex asintió con entusiasmo. «Lo que necesite, capitán. Naves, suministros, información, cualquier cosa». Jake miró a su cansada tripulación y luego a los representantes alienígenas en la pantalla. «Entonces será mejor que empecemos. La galaxia ha estado durmiendo demasiado tiempo, y los monstruos están despertando». La embajadora Brooks sonrió con orgullo al ver a su especie ocupar su lugar como protectores de la galaxia. La humanidad había llegado a las estrellas. No como conquistadores, sino como guardianes. Era un papel para el que estaban bien preparados. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Habían pasado 3 meses desde la batalla de la Estación del Consejo, y la galaxia era un lugar muy diferente. «Capitana». Jake Morrison se encontraba en el puente del UES Defiant mientras se acercaba al borde exterior, donde se habían confirmado los informes de otro devorador. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. El acorazado humano lideraba una flota de 12 naves de 6 razas alienígenas diferentes. El Corfac había contribuido con 3 cruceros pesados. Los Centuri habían proporcionado 2 naves científicas. E incluso los misteriosos veganos habían enviado una nave de cristalina llena de su tecnología más avanzada.
Capitán, estamos recibiendo telemetría de los exploradores avanzados, informó la teniente Amy Carter. Había sido ascendida después de la batalla y ahora ostentaba la insignia de teniente comandante. El devorador se dirige hacia la colonia terrana de Nueva Esperanza. 200.000 humanos, y 50.000 refugiados alienígenas. Jake asintió con gravedad. En los meses transcurridos desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico, las colonias humanas se habían convertido en refugios seguros para los alienígenas que huían de diversos conflictos. La idea de que una de sus colonias estuviera en peligro hizo de esta misión algo personal. El comandante Rick Hayes estudió la exhibición táctica con los oficiales alienígenas de la flota. Trabajar junto a las otras especies había sido un desafío al principio, pero habían aprendido a respetar las capacidades de cada uno. Capitán, las naves Kororik se reportan listas para la batalla. Sus cañones de plasma han sido mejorados con sistemas de puntería humanos. La DRA. Lisa Parker levantó la vista de su estación científica, donde se coordinaba con científicos alienígenas de toda la flota. Capitán, hemos estado estudiando los restos de los devoradores de nuestra primera batalla. Creemos que sabemos cómo herir a estas criaturas con mayor eficacia. El gran avance se produjo cuando científicos humanos y alienígenas trabajaron juntos para analizar los sistemas biomecánicos de los devoradores muertos. Descubrieron que las criaturas tenían una debilidad que podían aprovechar si coordinaban sus ataques correctamente. ¿Qué encontraron?, preguntó Jake. Los devoradores tienen un sistema nervioso central que controla sus funciones de reparación. El Dr. Parker explicó: si logramos interrumpir ese sistema, aunque sea temporalmente, no podrán recuperarse del daño, pero se requiere precisión en el momento y que varias naves ataquen a la vez. Jake activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, aquí el capitán Morrison. Vamos a probar una nueva táctica contra el devorador. Cada nave atacará una sección específica del cuerpo de la criatura exactamente al mismo tiempo. La respuesta de los comandantes alienígenas fue inmediata y positiva. El capitán Zed, del orgullo de guerreros del crucero Kororik, habló primero. Nuestros cañones de plasma están listos. Capitán Morrison, seguiremos su ejemplo. El comandante Bit, de la nave acuática Corriente Profunda, añadió: nuestros sistemas de torpedos están armados y preparados. La criatura no escapará esta vez. A medida que la flota se acercaba al sistema Nueva Esperanza, pudieron ver al devorador a lo lejos. Este era incluso más grande que el primero, con casi 15 kilómetros de longitud. Se movía lentamente hacia el mundo colonial, alimentándose de la energía de las estaciones orbitales del planeta. «Dios mío», susurró Tony García desde la estación de comunicaciones. «Esa cosa es enorme. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo tan grande?» Jake se había estado haciendo la misma pregunta. Al principio, el devorador casi había destruido su nave, y esta era el doble de grande. Pero había aprendido algo importante en los últimos 3 meses. Los humanos no están hechos para luchar solos. Todas las naves, tomen sus posiciones, ordenó Jake. Recuerden, atacamos juntos o no atacamos. La flota se desplegó en una compleja formación que se había practicado decenas de veces. Cada nave tenía un papel específico que desempeñar en la batalla que se avecinaba. Los cruceros coricos proporcionarían una gran potencia de fuego. Las naves científicas Centuri interrumpirían los sistemas de reparación de la criatura, y la nave vegana usaría sus exóticas armas de energía para confundir a los sensores devoradores. «Capitán, la criatura nos ha detectado», informó Amy. «Está girando para enfrentarse a nuestra flota». La enorme figura del devorador comenzó a rotar, revelando sistemas de armas que habían estado ocultos bajo su piel biomecánica. La energía comenzó a acumularse en su superficie mientras se preparaba para defenderse. Todas las naves ejecutaron el patrón de ataque alfa. Jake comandó la flota, que se movió como una sola, cada nave disparando sus armas en el momento preciso. El ataque coordinado golpeó el sistema nervioso del devorador. Exactamente como el Dr. Parker había calculado. Por primera vez desde que comenzó la batalla, los sistemas de reparación de la criatura fallaron. «Impacto directo», gritó Amy con entusiasmo. «La curación de la criatura se ha interrumpido. Ahora es nuestra oportunidad». Jake activó el cañón principal del Defiance y disparó un rayo de disrupción cuántica a toda potencia contra la sección herida del devorador. Las demás naves siguieron el ejemplo, vertiendo todo lo que tenían en la misma área objetivo. El efecto fue devastador. Sin sus sistemas de reparación, el devorador no podría recuperarse del daño masivo que estaba recibiendo.
Grandes trozos del tejido biomecánico fue arrancado, y el grito sordo de la criatura resonó en el espacio. «Está funcionando», informó el comandante Bit. «La criatura». El fuego agoniza, pero la batalla aún no había terminado. En su agonía, el devorador liberó un enorme pulso de energía que amenazó con destruir todas las naves de la flota. Las naves humanas y alienígenas trabajaron juntas para redirigir la energía al espacio sin causar daño, utilizando una técnica que ninguna especie podría haber logrado por sí sola. Cuando la luz se desvaneció, el devorador había desaparecido. El segundo de los antiguos monstruos había sido derrotado, esta vez por una fuerza combinada de naves humanas y alienígenas trabajando en equipo. «Todas las naves, reporten su estado», gritó Jake. Uno a uno, los comandantes alienígenas informaron que sus naves estaban intactas. La flota había sufrido algunos daños, pero ninguna nave se había perdido. Fue una victoria completa. La voz de la embajadora Ellen Brooks llegó a través del sistema de comunicación desde la estación del Consejo. «Capitán Morrison, le habla la embajadora Brooks. El Consejo ha recibido informes de los otros 2 encuentros con devoradores. Ambas criaturas han sido destruidas por flotas alienígenas mixtas». Jake sonrió aliviado. La galaxia estaba a salvo, al menos por ahora. Pero lo más importante, humanos y alienígenas habían aprendido a trabajar juntos como iguales. Las barreras que los habían dividido durante siglos finalmente se estaban derrumbando. La capitana Amy dijo: «Recibimos un mensaje de la colonia Nueva Esperanza. Quieren agradecernos por salvar su mundo». Jake asintió. «Díganles que nos alegra haberlos ayudado. Eso es lo que hacen los vecinos los unos por los otros». Mientras la flota se preparaba para regresar al espacio del Consejo, Jake reflexionó sobre cuánto había cambiado. La humanidad había llegado a las estrellas como marginada, rechazada por las mismas civilizaciones a las que esperaba unirse, pero había demostrado su valía cuando más importaba. La galaxia ya no temía a las naves de guerra de la Tierra. En cambio, agradecía su protección. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como guardianes, y el universo era un lugar mejor gracias a ella. La era de la expansión humana había comenzado de verdad, y se basaría en la amistad, la cooperación y la determinación compartida de proteger toda la vida en la galaxia. Las estrellas mismas parecían brillar con más fuerza, como si celebraran el amanecer de una nueva era de paz y prosperidad. Los hijos de la Tierra habían reclamado su legítimo lugar en la comunidad cósmica y lo defenderían con sus vidas.